¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Carlos Martini, Carlucho también, por supuesto. Gracias por habernos acompañado con el primer programa. Les cuento que ya tenemos 4.000 reproducciones. Despacito. Vamos a llegar también a lo que hizo Luis Fonsi con 7.000 millones de reproducciones. Hacia ahí vamos, despacito, pero hacia ahí vamos. ¿Qué tal, Fátima Yana? Hola, Carlucho, ¿qué tal? Bueno, ahora vamos a hablar en este programa, acá estamos Ana y yo acompañándole a Carlucho, sobre el tema de la Semana Santa que nos está, que es la fecha en la cual estamos. Y bueno, y esta conducción Martini también es como un viaje, así como si fuera un viaje en auto, un poco para recordar las tradiciones, para recordar aquellas Semanas Santas de nuestra niñez, de nuestra juventud, en Asunción, en el interior, en el Paraguay. Y vamos a compartir un poco estos recuerdos que nosotros tenemos, que son recuerdos de familia, que son recuerdos de anécdotas, de películas y de las tradiciones de Semana Santa, de aquellas Semanas Santas de antes. Qué hermoso eso, Fátima. Y yo me estoy acordando, aunque yo no soy creyente, que en nuestra niñez, durante la Semana Santa, se paraba todo. No funcionaba el Canal 9, el único canal que teníamos, no funcionaban las radios, era un silencio total y todavía siento ese aroma a Semana Santa. Es como una nostalgia. Sí, ver películas en los cines, generalmente las típicas películas propias de cada Semana Santa. Y en la tele. Y en la tele, sin ninguna duda. Y realmente estamos muy contentos, muy contentas. Y como decíamos antes, ¿verdad? Como se decía antes, buenos días, os de Dios. Digo así realmente porque no sabemos si están viendo de mañana, de tarde o en algún momento, pero le deseamos bien y fundamentalmente queremos agradecer este pacto silencioso pero tan certero que establecimos con ustedes y que nos damos cuenta que estamos llegando realmente a lo que nos habíamos propuesto, y es este acuerdo con ustedes para hacer de este programa un lugar realmente de recorrido de la historia, de nuestra memoria, pero fundamentalmente para llegar a nuestro corazón. Estamos acá también presentando la colección Martini como idea y como proyecto. Nosotras al ver nuestras fotos, al recordar incluso con Ana anécdotas a partir de fotos muy lindas de nuestros álbumes, y contigo también, Carlucho, pensamos qué bueno sería digitalizar estas fotos y guardarlas, no ya en papel impreso solamente, sino que guardarlas en la nube y compartir, como estamos haciendo. Y pensamos también, ¿y por qué otras personas, otras familias que también tienen sus fotos así impresas, sus fotos de antes, de momentos cotidianos, de momentos que guardan con mucho cariño, no podrían compartir con nosotros esto? Entonces estamos ahora invitando a compartir las fotografías que todos tenemos en papel impreso, pero que nos manden a completar esta colección, para que esta colección sea no solamente una colección Martini de nuestras fotos, sino que sea del público, de la gente, de memorias de Asunción y del Paraguay. Y sobre todo, recién estábamos hablando con Fátima y Carlucho, y Fátima decía, para que esas fotos que están impresas realmente se impriman en la retina de toda la gente. Por eso les invitamos a que envíen sus fotos, y hay algo muy importante aquí, que envíen sus fotos consignando la historia. Esta es la foto de mi papá y mi mamá en el Cerro de Caacupé, en 1961, en aquel verano, por ejemplo. ¿A dónde tienen que enviar? Tienen que enviar a grupomartiniparaguay@gmail.com, donde vamos a tener realmente los mejores recuerdos en digital, y además ustedes le van a poder decir a la gente, ¿le querés conocer a mi papá y mi mamá? Aquí, andate a Colección Martini de Conducción Martini en el canal Grupo Martini. Y ahora, continuando con lo que habíamos hablado con Ana y esta idea
como tan romántica de crear una colección entre todos a partir de la colección Martini. Vamos a empezar a ver unas fotos ¿te acordás, Ana, que habíamos hablado de la foto de Cacupé? Claro, cierto. Bueno, cierto. de una Semana Santa de los años 60. Mira, Carlucho. Ah, qué linda. Recuerda Cacupé, una Semana Santa donde hicimos un viaje fuera de Asunción. Esa es Cacupé, la antigua basílica, la antigua iglesia. Y la basílica que se estaba construyendo. Sí, porque realmente fue todo muy rápido entre ese viaje y posteriormente, ¿verdad? Donde ya no estaba esa antigua iglesia, una iglesia preciosa. ¿Te acordás, Carlucho? Perfectamente, me acuerdo. Y dado que estamos hablando de los años 67 o 68, ¿saben de qué me vino inmediatamente el recuerdo? De esos años es Puerto Montt con los iracundos. Inolvidable. También estaba muy en boga Venecia sin ti con Charles Aznavour. Recordar el ayer, cuando todo en Venecia me hablaba de amor. También, por supuesto, de esa época era El Mundo de Jimmy Fontana, No tengo edad, de Gigliola Cinquetti. Me parece recordar, por supuesto, para los más jóvenes, no había radios FM, estas las escuchábamos en radio AM. Y después me acuerdo, ya un poquito, unos años después, donde compraban nuestros discos. Me parece también, ¿se acuerdan de los tocadiscos en casa? Donde teníamos que tener cuidado de que la púa caiga exactamente en el surco correspondiente. Music Hall, allí en la calle Palma y 15 de agosto, de Ángel y de los Ríos, en Estrella y 15 de agosto, y la Casa Vila de Sau en Mariscal de Estigarribia. ¿Ustedes se acuerdan de ese gran tocadisco que teníamos en casa? Sí, por supuesto. Los Sí. combinados que Los se llamaban combinados, antes. que tenían radio también. Sí, claro. Sí, y además esa música que vos mencionaste de Gigliola Cinquetti, No tengo edad, pasó al cine mexicano. No tengo edad, no tengo edad para amarte y no está. Muy interesante una película, porque ahí se trataba, es como una historia de amor donde yo no tengo edad para amarte. Esa más o menos Esa era es la la idea. historia. Muy linda. Recuerdo también que por esa misma época, durante la época de Semana Santa, muy pocas radios, como vos dijiste, pero me vino una a la memoria, Teleco. Sí, de aquella Claro. época, Ya de los estaba, años 60. Sí. ¿verdad? Por esa época. Y ahí fue donde escuchamos casi por primera vez a Patsy Andión. Ah, sí. Rogelio, inolvidable. Sí, ahora me acuerdo. es Y cierto. yo lo que me acuerdo también mirando esta foto, por cierto, con tantos recuerdos, que probablemente o fue ese año o el siguiente, cuando nace ABC Color, 1967, y comienza a sacar esa foto de los jugadores en la contratapa. Guaraní Iba también fue campeón. Yo recortaba todas esas fotos y empapelé mi dormitorio en la calle de la Claro. Casa Hernandaria con jugadores de Guaraní. Sí, sí, Ahí sí. nacía mi pasión por el Club Guaraní en esa época que estamos hablando. Y me acuerdo que Canal 9 llevaba 2 años o 3 años y nosotros veíamos mucho Bonanza los domingos a la noche. Y un día llaman a casa, era como se hacía el estudio de rating, llamaban por la línea baja: señora, ¿qué programa ven en su casa? Y me acuerdo que nosotros le gritamos a mamá: Bonanza, Bonanza. Y mamá entonces le dijo: acá mis chicos dicen Bonanza. Sí, Eran esos años locos. Es cierto. Sí, y además, por todo ese momento, ahí vemos ahí se nos ve bien, Ahí está. Fátima. Sí, sí. Nos vestíamos iguales. Sí, sí. Y creo recordar que quien nos hacía esas ropas era una modista que venía a la casa. Sí, sí, Se llamaba tuvimos- Benita. Benita, claro que Vivía en San Lorenzo, Sí, Benita. sí. Yo la volví a ver posteriormente a Benita, y algo que nos caló mucho de Benita era que ella nos contó que la máquina de coser que ella tenía la había mandado Eva Perón. Así fue, Sí, hasta sí. hoy me acuerdo de ese dato Sí. que ella dio. Le tenía adoración a Eva Adoración, era Sí. una santa para ella, santa Perón. Y Evita. venía efectivamente Benita a coser en casa. A coser Sí. en casa, y ahí contaba las historias de cómo le había venido, y por esa época se acostumbraba, mira, Fátima, las dos estábamos con la misma ropa. Sí, el mismo sí, modelo. ese era el estilo Ese de era el vestir. estilo de la época. Que papá decía que Fátima se parecía a Rita Pavone. Era muy parecida. Claro, porque tenía el cuando pelo eso. muy rojo. Hay una línea en la familia, realmente. Nosotros somos también por el lado de padre descendiente italiano. Y hay una línea en la familia de gente con pelo rojo, de pelirrojos y pelirrojas. Sí, de los Arubi. De los Arubi, Sí. exactamente. Y ella llevaba una vincha por eso. Me recuerdo perfectamente. Y los rituales de la Semana Sin Santa. ninguna. Y inolvidable esta foto.
nos le llamábamos Samber, era San Bernardino y por la edad nuestra segunda mitad de los 60. Sí, la misma época. Creo que... En una casa muy hermosa que estaba muy cerca del lago, ¿verdad? Creo que a unas escasas, una cuadra, una cuadra, sí, al frente. Y ahí está Tía Negra, ahí está Tía Negra, la que está alta, ahí con esas gafas, a lo Gatúbela. La segunda mamá nuestra realmente Tía Negra, que vamos a hablar de ella luego con detalle. Sí, es cierto. Y ese lugar pertenecía a la casa de una familia a la cual fuimos también, y al frente está el náutico. Y ustedes se acuerdan que la diversión de los chicos era tomar las bicicletas y andar en bicicleta por aquella tranquila San Bernardino, y que comíamos los bollos de la alemana. Sí, sí, sí. Y nos íbamos, creo que los fines de semana, ¿verdad? Sí, sí, los fines de semana. ¿Sí? Y en momentos como Semana Santa, y eso también aprovechamos. Seguimos viéndole a esta familia eventualmente, y nos alegra mucho realmente, porque es un momento de nuestra infancia donde sentimos todavía que hasta ahora sigue tan vigente. Así que bueno, estamos muy contentos siempre que seguimos viéndoles. Inolvidables. Leonardo Torf, pintor, ¿se acuerdan? Belga, 1967. Él lo pintó en esa casa de pinturas que estaba allí en la calle Mariscal Estigarribia. Frente a La Riojana. Frente a La Riojana. Sí, sí. Ahí fuimos a posar. Sí, que tenía un taller muy lindo, ¿verdad? Era un pintor de origen, era belga él, sí. Y por lo tanto traía esa tradición del flamenco. Murió hace Sí. poco, él vivió mucho tiempo, Sí, hace sí, poco sí. en Bélgica, y eso nos pintó, o sea, teníamos que posar en serio. Los sábados de mañana. Los sábados de mañana íbamos, estaba sobre Palma, creo que 2 cuadras antes del Bertúa, ¿verdad? Sí, Fátima. sí. Bueno, y la casa por fuera era un negocio que aparentemente aparentaba quizá cualquier negocio. Pero cuando uno se adentraba, porque íbamos al atelier de lo que era en ese momento el pintor, era una casa que tenía un patio central a la cual rodeaba, digamos, unas habitaciones arriba a las cuales se accedía por una escalera larga, y ahí estaba el atelier de este pintor Torf. Los sábados íbamos. Entonces nuestro padre nos llevaba, él se sentaba, hablaba con el pintor y nosotros mientras tanto posábamos, pero fundamentalmente absorbíamos ese olor. ¿Te acuerdas, Fátima? Sí, el olor de la pintura, la Hasta ahora yo lo trementina, siento. ay, sí. Hasta hoy lo siento. Totalmente. Y me acuerdo también, cuando nosotros nos fuimos, eran los sábados a la mañana, eran efectivamente, y en aquel entonces hay que recordar que vivíamos todavía en la casa de Hernandarias, casi Jejuí. Sí, sí, De ahí sí. nos llevaba papá en aquella tranquila Asunción hasta ese local de pintura. Estas 3 fotos que ustedes están viendo felizmente se mantienen, están en casa, y es la única, y acá justamente estábamos los 3 en la otra foto. ¿Y quiénes están acá? Claro, Tía Negra, mamá, y su hermano, tío Babi. sí, sí. 3 hermanos, o sea, 2 hermanas y un hermano, igual que Carlucho, Fátima y yo. En ese momento ellos fueron fotografiados, nosotros pintados. Y nuestra madre ahí tendría algo así como 20 años, yo creo que 21, Sí, sí. ¿verdad? Tía Negra unos 23 o 24, Sí. esa es ella, ¿verdad? Tan alegre siempre. La hermana mayor de mamá, y a mamá se la ve en algo muy que fue muy habitual en ella, siempre llevaba como un collar de perlas. Sí, sí. Ella, ¿verdad? Ella estudió magisterio, como Te iba Tía a Negra decir, también magisterio. maestra, sí. Maestra, fueron. De ahí Sí. viene nuestra vocación también hacia la docencia. Sí, sí. Por Así. cierto. Y lo que son las cosas, al mirar a la tía, aunque vamos a hablar de ella también, me viene aquella anécdota. En la casa de Don Bosco de ellos, una siesta estábamos jugando nosotros 3 y vimos un ratón. Sí. Entonces gritamos, ¡un ratón! ¡Un ratón! Tía estaba durmiendo, escuchó y salió despavorida. ¿Dónde está el ladrón? No, era un ratón. Me acuerdo también de aquella Sí. anécdota, que fue la segunda mamá para nosotros, la que nos llevaba al cine Roma los domingos Sí. a la mañana a ver aquellas películas para menores, que también vi muchas películas del oeste. western. Sí, 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 de aquellos años. Es cierto. 1965, 31 de julio, hacía mi primera comunión. En aquel año ustedes recuerdan que como se estaba modernizando la casa de la calle Hernandarias, nos fuimos a otra casa sobre Jejuí de Chilo Cavalaro. Sí, sí. Bueno, esta foto es una foto de estudio, pero luego el festejo lo hicimos en la calle Jejuí. Y me acuerdo que los chicos nos dedicamos a jugar aquella mañana de mi primera comunión fútbol, porque esa casa de Chilo Cavalaro tenía atrás un patio Enorme. que tenía un desnivel Sí, sí, enorme. Era. precioso. Y ahí jugamos fútbol. En aquel entonces, por supuesto, hoy ya quizás no se estile eso, pero nos llevaban a una casa de estudios fotográficos para la foto. 1965, el año, por cierto, en que El Mundo de Jimmy Fontana se ponía en vigencia. Y algo que vuelve a salir,
para mí el 65, no sé por qué, pero está siempre vigente. Se filmó Doctor Zhivago. Ah. Inolvidable. Ese año cuando se filmó Doctor Zhivago. Y al año anterior Guaraní fue campeón. Y al año siguiente iba a ser campeón otra vez. Un año sándwich. Y ahí fíjense qué linda esta foto. Esta es Fátima. Sí. En el centro de Asunción, donde estaba el mercado Guazú antes, ahora es la El plaza. Banco de Fomento, ahora es la Plaza de la Democracia, que era Sí. esa plaza con esta fuente tan hermosa y como este jardín. Y había una costumbre también de fotografiarse ahí. Ahí se le ve muy despoblado porque fue en esta misma semana de Semana Santa, entonces todo estaba muy vacío en Asunción. Pero también, hasta hace poco tiempo, quedaron los fotógrafos callejeros. Sí, sí, sí. Y siempre a la gente, ahí y en la Plaza Uruguaya, estaban siempre porque tomaban fotos a las parejas, a las familias que venían y se instalaban porque todo era como un paisaje en ese lugar. Era muy linda esa plaza. Sí, preciosa, preciosísima. Luego le pusieron luces, ¿te acordás? Sí, sí, ahí está la fuente. La fuente. Y el Hotel Guaraní atrás. Sí. Que nos íbamos al cine Guaraní en la década del 60. El cine se inauguró también casi con el hotel a comienzo de la década del 60. Allí yo vi El Oro de Maquena. Aquella sí, película que claro, fue con un Omar western, Sharif con también. Omar Sharif. Sí. Ahí, ¿se acuerdan que cuando se inauguró fue el boom? Porque uno bajaba hacia un subsuelo enorme el Sí. cine, una buena descendiente en forma de... Sí, como un anfiteatro como un prácticamente anfiteatro, para poder ver efectivamente, todo. hipermoderno y sin ninguna duda formó parte de nosotros. Yo recuerdo que para ir allí tomaba la línea 12 o la línea 15 en la calle Montevideo, que subían ahí por la calle del frente del Hotel Guaraní Oliva, y ahí me bajaba. Y una de las cosas de la Asunción de antes, de nuestra niñez y nuestra juventud en Semana Santa, eran las tradiciones de Semana Santa. Las tradiciones que, como vos decís, no sos creyente, pero reconoces que las tradiciones y los rituales tienen que ver con nuestra cultura y nuestra identidad, no necesariamente con con un sentido religioso de un dogma, sino que eran como compartir un poco estos momentos como, por ejemplo, yo me acuerdo que eran momentos casi teatrales algunos de ellos. Por ejemplo, Sí. la bendición de las Sí. palmas, y a veces llegaba Jesús en el burro y ¿verdad? Había como una teatralidad o en el lavatorio de los pies. Eran cosas que uno sentía que eran como rituales, digamos, un poco que conformaban como toda una visión de la situación y de ese cristianismo muy antiguo, Sí. ¿verdad? Del cristianismo Claro. primitivo inclusive, Me ¿verdad? acuerdo que a las 3 de la tarde había como un silencio especial el Viernes Santo porque era la hora en que supuestamente le crucificaron a Jesús, Sí. y era como un silencio espectral a Sí. esa hora del Viernes Santo. Y además nosotros también compartíamos, porque como nuestro abuelo Ramón, español, como ustedes saben, compartíamos también las tradiciones españolas. Y algo que tenía mucho que ver era la gastronomía, el bacalao con los garbanzos. Sí, el Abuela bacalao. Ana contaba que le cansaba un poco porque el garbanzo, durante 3 días se ponía en agua y luego había que pelar uno a uno el garbanzo. Pero lo que recordamos es ese olor fuerte del bacalao que venían en esas cajas, ¿verdad? Y que especialmente en Semana Santa era donde degustábamos con la familia, que era una tradición también, como vos decís, culturalmente se dio ese mimetismo al llegar acá al Paraguay, porque algunas son españolas pero son tan internalizadas. Sí, sí, totalmente. Y además cosas como el caruguazú, por Sí. ejemplo, Sí. o que se hiciera la chipa. La chipa. ¿Verdad? Sí. O que el viernes no se cocinara. En fin, a mí me parece que todas esas cosas tenían un sentido como de marcar el calendario del año, y aparte con el otoño que llegaba. y que entraba. Siempre era en Semana Santa, otoño, la luna llena. Y la gente que se iba al interior. Hoy, por supuesto, la gente piensa en la terminal. No, existía el litoral. Allí en la calle Herrera y Constitución, del litoral. Y de allí salían los ómnibus, llenos, repletos, Sí. parados, por supuesto, muchos. Y se iban justamente a esa tan tradicional reunión familiar. Sí, sí. Y ahí estaba la terminal. El litoral, ¿me acuerdan? El litoral I, se le Sí, llamaba, sí, sí. que marcó toda una época en la Asunción de entonces. Y también ustedes recordarán lo que significaba para nosotros
comer juntos el día domingo de Pascua también. Exactamente. Y la misa. Y la misa. de Aquella noche. misa de la noche, porque en ese momento no había inseguridad, nada, y a las 11 de la noche era A la la misa. misa, sí. Era la misa, ¿verdad? Porque también vos recordarás que desde el miércoles de ceniza, que el miércoles de ceniza es al día siguiente de carnaval, Sí. desde ese día nos hacían ya fiestas. Así mismo. Sí, hasta ¿no? el término de Semana Santa. Sí. O sea, todo era parte de una ritualidad y, como dice Fátima, una teatralidad, de una Sí, sacralidad. Y hay algo interesante. En Cristo Rey, nosotros todavía prácticamente vimos lo último antes de la reforma que hizo la Iglesia, y las mujeres iban con velos, Sí. ¿verdad? Y, Y se la misa, cubrían las imágenes. y se cubrían las imágenes, y gran parte de la misa era en latín, ¿verdad? Luego ya eso se reformó, pero el Viernes Santo había horarios de adoración, ¿verdad? Al Santísimo. Y una de las músicas que Tía Negra cantaba con unción realmente era Pangelingua, que luego Mocedades grabó. Pangelingua gloriosi corporis mysterium. Que luego ¿Qué Tía Negra cantaba? Claro, Pangelingua gloriosi, que era pan de Dios en la música, ¿verdad? Y es una música en latín, y luego Mocedades graba esta música y la populariza, ¿verdad? Porque realmente es una hermosa música y que parte de ahí. Claro, ¿verdad? y que antes se usaba mucho luego el latín. Muchísimo. La gente, nosotros todavía estudiamos latín en el colegio. Yo estudié latín y no me arrepiento, Al ayuda mucho a entender el contrario. castellano de hoy. Sí, Es un una placer, pena Es un placer, que además sí, es un sí, sí. placer. Sí, bueno, pues Sí. se sacó porque también se vio la necesidad de que la liturgia se haga en los idiomas propios de claro. cada espacio. Bueno, eso en la religión, pero en el colegio. Ah, claro. Porque el latín Estudiamos es latín, la base de y es nuestro idioma, necesario. claro. Las Sí. raíces, lo que se llaman las desinencias, las Sí, terminaciones. sí. Estamos bastante perdidos sin el latín. Y era una No. asunción que quedaba como suspendida en el aire, Totalmente. absolutamente. Una ciudad que quedaba encerrada y en silencio absoluto. Para mí el silencio simboliza la tarde del Viernes Santo. ¿Y vos no te acordás que había una expresión cuando la gente estaba de mal humor, tiene cara de Viernes Santo? Me acuerdo ahora, sí. Tiene cara de- ya no se usa, creo que ahora. No, ahora ya no, porque el Viernes Santo Ya cualquier cosa, claro. fiesta, todo, pero antes No Tiene se cara- cocinaba, no se comía, no nada. se corría. Tiene Y que no haber solamente Viernes eso, no Santo. se podía hablar fuerte, no se podía poner la radio, no existía, No, como la claro. radio, no había radio. No, ya se suspendía la ¿verdad? programación. Se suspendía radio, no había diario, no había nada. Entonces, tener cara de Viernes Santo era como, qué amargura. Y enseguida vamos a hablar, por supuesto, también de una persona que apareció mucho hasta ahora, Tía Negra. Es cierto. Sí, Tía Negra. Hablamos mucho de Tía Negra. Tía Negra en realidad se llamaba María Victoria Escolar Barbosa. Ella murió en marzo del año 2009 y probablemente junto con abuelo Ramón, nuestro abuelo materno, Tía Negra fue la persona más importante en nuestras vidas. Es cierto, porque desarrolló mucho también todo lo que tuviera que ver con el lenguaje, la memoria, la literatura, porque le gustaba hablar y contar cosas. Y era un artista, Sí. cantaba, Sí. le gustaba el teatro, era un artista. Yo creo que tenía la libertad del artista, estudió guitarra cuando pudo hacerlo y cantaba. Venía y nos traía serenatas aún apenas habiendo empezado unos pocos acordes con su profesor. Realmente ella como que encarnó, como dice Fátima, ella era maestra, al igual que mamá, ¿verdad? Tenía toda esa capacidad comunicativa también por eso mismo, y perteneció a un momento de la historia donde ella encarnó como un ideal romántico, Sí. que venía muy bien también a cuento, porque como nosotros realmente habíamos recibido mucho alimento en todo lo que tenía que ver la literatura, la historia, los movimientos sociales, y entonces Tía Negra encarnaba algo así como algo muy diferente a todo lo que era la lectura, no porque ella no leyera, sino porque realmente ella proponía el lado creativo en la vida. Y Absolutamente. amoroso, el romántico. El porque romántico. Fue un amor platónico, como vos hablabas el otro Totalmente. día de lo platónico. Claro. Pero el Pero ustedes se ejemplo de lo acuerdan además platónico es eso. de las velas, cuando se derretían, ella observaba si la vela tenía la forma de una novia, porque si la
vela tenía la forma de una novia, se iba a casar. ¿Y se acuerdan ustedes cuando una pruebera le dijo que estaba hecho el casamiento y que ya estuvo a punto de comprar el traje de novia sin tener el novio todavía? Claro. Sí, ella tenía como una idea muy clara de quién era ella y lo mismo también en su condición. Ella siempre decía que se quería casar, pero Claro, pero no quería vivir con Así su mismo. marido, ella en su casa y el otro en su casa. ¿y cocinar? Tampoco. Tampoco. Una mujer romántica que quería casarse pero quería ser libre también al mismo Es tiempo. completamente libre. Y que Total. le gustaba el tango, la música, Muchísimo. Nerendape Ayú, Sí. toda la música paraguaya que le encantaba y bailar tango también. Así que a veces pensamos que todo tiempo pasado fue mejor, ¿verdad? Pero yo pienso que no es tan así, porque el tiempo mejor es el tiempo que vivimos ahora. Pero sin embargo, esto que recordamos de Tía Negra y de mamá también, como que nos trae un poco esa felicidad también de aquel pasado que compartimos a través de las anécdotas, de lo que recordamos con ella. Y también el tema de la Semana Santa era muy importante para nosotros desde ese punto de vista con Tía Negra y con mamá, porque con ellas vivíamos las grandes tradiciones de estas Semanas Santas y de esos momentos. Y ellas nos contaban cómo eran sus Semanas Santas, porque estaban en colegios de monjas, era aún más cerrado que lo que nosotros vivíamos. ¿Y qué anécdotas vos te acordás, Ana, de...? Bueno, realmente en el caso de Tía Negra, muchas, ¿verdad? Pero algo que es cierto, ella era una persona muy romántica y también con una unción religiosa muy particular. Sí. A ella le gustaba cantar fuerte. Nosotros íbamos a la iglesia, nos poníamos en un banco con Tía Negra y cada vez que venía el canto medio nos escondíamos, Fátima y yo, porque Tía Negra cantaba fuerte. Y todo el mundo miraba, todo el mundo se daba la vuelta y miraba, entonces nosotros nos sentíamos acomplejadas, claro, en ese momento uno es pequeña y no ve la importancia. Y también algo muy interesante que nos trae al día de hoy, ella era muy libre como la gente, como los jóvenes hoy tienen esa libertad interior, y cómo ella sintetizó, dónde ella sintetizó Papilo, su vida y su amor. En un momento ella declaró, yo ya me casé, y se puso un anillo de casada. Por eso, ella vivía entre dos mundos, el mundo real y el mundo que ella se creó a sí misma en la fantasía, y con nosotros yo creo que ella cumplió su rol de maternidad. Ella era la que nos llevaba al cine, mamá nunca nos llevó al cine, era Tía Negra la que nos llevaba, y mamá siempre decía, Negra, se va a tragarse esas películas que a ella no le interesan, pero se va por los sobrinos. Al cine Roma, en la calle Colón, hay tía y nosotros viendo películas para niños y western, y ella tragándose todas esas películas. Y además también al teatro. Al teatro nos Al llevaba, teatro. sí. En la Semana Santa de 1970 fuimos a ver Un hombre llamado Jesús, Me acuerdo. dirigida creo que o protagonizada por Lare, y Mario Prono estaba creo que también ahí, que fue compañero de mamá de magisterio. En 1954, Mario Prono. Y también las zarzuelas. Claro, también la zarzuela veíamos con Tía Negra, pero Un hombre llamado Jesús nos impresionó muchísimo porque en el Teatro Municipal llegamos a ver 60 personas en ese escenario. Sí, sí, Al sí. fin, porque realmente participó muchísima gente. Una mega producción. Una mega producción. Y en esos momentos donde nada era en directo, fue como muy fuerte, y Tía Negra destacó mucho la escena de la muerte. Sí, sí. ¿Verdad? Porque esas cosas a ella le impresionaban, porque venía de ese mundo donde todo lo que tenía que ver con la fantasía, con la imaginación, tenía mucho que ver también con la religión y mucho que ver con la tradición. Sí, sí. Realmente nuestras Semanas Santas con ella fueron fantásticas porque estuvieron llenas no solamente de comidas, sino fundamentalmente de todo lo que tiene que ver con nuestra memoria, con nuestra historia y con nuestro futuro, porque nos mostró la alegría también Sí. de compartir esos momentos. A pesar de esa asunción silenciosa, había mucho que decir. Fue la que nos dejó huellas. Sí. Abuelo Ramón, Tía Negra. Esa es la línea que tiene que ver mucho con nuestra familia y con nosotros mismos. Y principalmente yo creo que Tía Negra nos enseñó que podíamos ser libres en la fantasía. Así Exactamente. Quizás no en la realidad, pero podíamos fantasear con un mundo diferente, con unas ilusiones diferentes. Ella vivía en dos mundos realmente. Era un artista. Era un artista. Bueno, no estamos ahora mismo en lo que hace a otro momento que vamos a tocar después, pero quiero adelantar nomás para un futuro programa. Ella era la que armaba los cerros con papel madera para la Navidad, ponía el cabo y preparaba aquellos pecebres en la casa de la abuela Ana y abuelo Ramón. Así mismo.
Así mismo, bueno, dejó una huella tan grande que finalmente Fátima también es artista. Sí, y vos también, y vino, escritores. no se fue para cualquier lugar, y en honor a ella también. Porque ella era cantante, ¿no? Era También, artista plástica. sí, cantante. Soprano. Sí, soprano, Claro. bueno, pero también Bailaba. y también enseñaba, y al enseñar y comunicar también como que actuaba. Sí, Y sí. nos dejó algo entrañable, el amor a los perros. Es cierto. Ella era una fanática de sus perros. Hay una anécdota, ¿ustedes se acuerdan? Cuando un día Cookie, era aquel perrito tan peculiar de ella, dice que ella estaba en una habitación y la puerta cerrada, y que Cookie estaba del otro lado, y que Cookie en un momento dado atravesó la puerta cerrada y se le presentó a ella. Tenía algún problemita, su perro, su perrita, inmediatamente al veterinario, el doctor Tuma. Pero eso inmediatamente, Tuma, acá vengo. Amo tanto a los perros, Sí, sí. tuvo perros de la infancia y eso creo que nos transmitió a nosotros el amor a las mascotas. Sí. Es cierto. Y el amor a la vida en general. Absolutamente. El amor porque fue una apasionada de la vida, de todo lo viviente, ese amor, ese Gran respeto. disfrute. El gran disfrute. Como el disfrute de la chipa, que tiene que ver con Semana Santa, por eso está acá también, ¿verdad? Celebrando esta memoria, celebrando a Tía Negra, y a Carlucho y a Fátima les encanta la chipa, igual que a Tía Negra. Yo la verdad, cuando hablamos de Semana Santa, me acuerdo tanto de esas películas que en un momento veíamos por televisión o antes en los cines. Hablar de los cines de la época de mi infancia y adolescencia es hablar del cine Roma, del cine Victoria, del cine Granados, del cine Splendid, del cine Guaraní. Eran los llamados cines del centro. Después se fueron inaugurando otros. En la década del 70 ya estuvo el cine Premier. Pues bien, en algunos de estos cines veíamos películas que son símbolos de aquel momento. ¿Cómo olvidarse uno de Espartaco, de aquella rebelión de los esclavos protagonizada por Kirk Douglas? ¿Cómo olvidarse de Quo Vadis, por ejemplo, sobre el enamoramiento de un militar romano de una cristiana en plena época de enfrentamientos? ¿Cómo olvidarse de Ben-Hur, por cierto, con Charlton Heston? Películas que las vimos una y otra vez en Semana Santa. Esos cines que les mencioné, todos desaparecieron. Pero no de la memoria, porque quizás hoy ya no las vaya a ver hoy con mucha ilusión en esta Semana Santa. Pero cómo me encantaría de repente sentarme frente a la computadora y poner una película y volver a ver Ben-Hur. Me encantaría hacerlo esta Semana Santa. Bueno, creo que te estás olvidando de algo, mi querido Carlos. Permitime la intromisión, pero debo recordarte el fenómeno que fue y sigue siendo Jesucristo Superstar. Inolvidable, eso es cierto. Por supuesto, Carlucho, sin ninguna duda. Creo que Jesucristo Superstar la vi en el Cine Teatro Guaraní. Hoy les estuve mencionando mucho a ese cine porque para mí era como el símbolo de lo mejor de una sala cinematográfica. En un subsuelo inmenso, con pendiente, cómodo. Y creo que fue allí cuando vi Jesucristo Superstar allá, esto ya es en la década del 70, siendo yo adolescente. Sí, pero hay que recordar que la película fue antes un musical y antes de un musical se tuvo lo que se llama un álbum conceptual. Realmente fue estupendo a nivel de rock con una orquesta sinfónica. Eso sí, esto le permitió estar pero bastante tiempo en los primeros lugares de la lista Billboard. Por supuesto que me acuerdo. Y también me acuerdo que les quiero dar ahora, justamente hablando de lo que estabas hablando, Carlucho, de estas fechas. Fue el 12 de octubre de 1970. Por lo tanto, este año se cumplen 51 años cuando debutó como álbum conceptual. En 1971, ahora hace 50 años, debuta nada menos que como musical en Broadway. Y para el gran público, para todos nosotros, el año clave es 1973, cuando se estrena la película. Y al año siguiente, ya en 1974, el actor Ted Neely fue nominado al Globo de Oro. O sea, todo un camino que hizo Jesucristo Superstar para convertirse en un espectáculo que hasta hoy disfrutamos. Déjame que te ayude, Carlos, porque yo te traigo unos datos más actuales. En el 2012 hicieron un reality show para suplantar al viejo Jesús. Una vez que lo suplantaron, volvieron a salir de gira en gira, país por país. Y para los que pensaron que esta pieza musical
era algo del pasado. No, en el 2020 se hizo, por supuesto, siguiendo el distanciamiento social producto de la pandemia, una versión en un teatro de Londres que tuvo mucho éxito. ¿Qué es lo malo? Que ninguna de estas versiones está en Netflix y a falta de otras ofertas se hizo una versión por el grupo brasileño Porta dos Fundos. Pero esta versión, mi querido Carlos, es muy controversial para Carlucho, porque realmente mejor llegamos hasta aquí, porque esa versión tiene componentes que podrían afectar la sensibilidad de personas muy creyentes, muy cristianas. Pero les quiero dejar ahora con dos preguntas. ¿Cuál era tu película favorita de la Semana Santa? Y la segunda, ¿qué tradición mantenés todavía hoy a pesar del paso de los años? Te dejo esas dos preguntas. Pero no se olviden de dar like a este video, compartan con sus seres queridos, suscríbanse en la campanita y comenten abajo. Y no se olviden, ¿cuál es tu película favorita de Semana Santa? ¿Qué tradición de Semana Santa de otras épocas se mantiene en tu familia? Nos vemos siempre en Conducción Martini.